Clase de evangelización del Retiro Espiritual Sudamericano 2020. Clase 2. Buen día, ¿cómo están? Nosotros vamos a seguir estudiar la palabra de Dios. En este momento, Génesis capítulo 3. El versículo 1 voy a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta el versículo 5 he leído. El tiempo pasado yo estaba hablando sobre creación de nuestro Dios. Dios creó la luz en el primer día. También Dios creó la expansión en el segundo día. Y luego tercer día Dios empezó a trabajar con la tierra, porque la tierra estaba debajo de las aguas de mar. Pero Dios le mandó a la tierra: descúbrase lo seco. Milagrosamente estaba descubriendo la tierra. En aquel entonces Dios se separó aguas, se quedó como mar. Y luego la tierra, lo que puede producir las plantas, los árboles. También Dios le mandó a la tierra, como dijo: produzca las hierbas que va a tener frutos y también semillas. También árboles podían tener frutos, cada especie. Es decir, que Dios tanto quería trabajar en el corazón de nosotros, en el interior de nosotros. ¿Cuándo inicia trabajar nuestro Dios en nuestra vida? Después de descubrir nuestro espíritu. Es decir, que después de recibir la salvación, Dios nos da el Espíritu Santo del Señor. Es decir, que después de renacer, Dios inicia a trabajar con nosotros. Por eso dice que más el justo vivirá por la fe. Antes de ser justo, siendo pecador, no puede tener nada de fruto para agradar al Señor. Pero después de recibir la salvación, puede tener muchos frutos para agradar al Señor. Después de haber renacido, puede tener frutos para agradar al Señor. Entonces nosotros podemos ver que en el día de cuarto, Dios creó el sol y la luna y las estrellas. A través del sistema solar podía funcionar del día, porque cuando gira la Tierra como rotación, por la rotación de la planeta llega exactamente cada día, 24 horas. Y también por medio de la luna nosotros podemos ver que mares puede entrar y salir. A través de eso nosotros podemos ver que Dios estaba preservando limpieza del mar. Y también Dios estaba utilizando las estrellas para que nosotros veamos el milagro de Dios, porque entre los científicos dicen que la velocidad de luz corre un segundo como 300,000 kilómetros. Entonces, calculando esto, ¿no? Y desde el Sol hasta la planeta lleva más o menos 8 minutos, 15 segundos por ahí. Es muy lejos, pero por la velocidad de luz es muy poco tiempo llega. Pero todas las estrellas que estamos mirando cada noche, esta estrella inició de hace tiempo.
por la velocidad de luz como más o menos 1.000.000 de años, así dice. Es decir, que es muy lejos que iluminó, llegando 1.000.000 de años y ya llegó hacia tal día. En la noche nosotros estamos mirando. Significa que preservando muchos años la luz. Es decir, que en el universo es muy grande, no puede medir desde este hasta oeste, desde sur hasta norte. Por eso nosotros podemos imaginar que nuestro Dios grandioso, poderoso, Dios es poderoso, que tiene capacidad para mostrar su eterno poder. También nosotros podemos investigar en el día quinto, Dios creó las aves y también los peces, los que pueden renacer segunda vez, porque al principio nace por huevo, pero después de pasar huevo, empuja y luego va a mostrar su forma, que tiene alas. También peces que puede correr dentro del mar. También en el día de sexto, Dios creó los animales. Y último tiempo, Dios creó ser humano. Pero antes de crear Adán, Dios estaba hablando así. Busquemos Génesis capítulo 1, el versículo 26, así dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así, Dios estaba teniendo plan para que ser humano pueda dirigir todos los animales, plantas del mar, como si fuera dueño. Ese es gran amor de nuestro Dios, que había entregado a ser humano, como Adán. También, como está explicando, Dios estaba utilizando el polvo de la tierra para formar el cuerpo de Adán. Por eso nosotros podemos ver Génesis capítulo 2, el versículo 7, como dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que la imagen de nuestro Dios es como espíritu. Maravillosamente que, según la palabra de Dios, está saliendo el corazón de nuestro Dios. Busquemos esta palabra, Génesis capítulo 6, el versículo 5, así dice: y vio Jehová aquí la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Sale o no? En su corazón le dolió. Entonces, según nosotros estamos utilizando vocabulario, el corazón como el corazón órgano. El órgano que estaba bombeando constantemente la sangre para circular la sangre, para mantener la vida. Pero nuestro Dios no tenía corazón órgano. ¿Es cierto o no? Porque nuestro Dios nunca fue formado su cuerpo por polvo de la tierra, sino que Dios lo mismo estaba existiendo desde el principio, y también Dios tiene el Espíritu. Entonces, el Espíritu acompaña el corazón. También Satanás tenía corazón. Ya, busquemos. Isaías capítulo 14 estaba diciendo así. Isaías capítulo 14 del versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste
por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Significa que entre los ángeles tenían este corazón. Por eso yo puedo decir que ese corazón es poco diferente a lo que estamos utilizando ese vocabulario como órgano. Por eso en Corea del Sur está utilizando diferente manera de llamar. Porque corazón o órgano nosotros llamamos 심장. 심장 es uno de órgano. Pero lo que nosotros tenemos corazón invisible como tipo espiritual, eso es como 마음. Pues en coreano son distintos, diferentes vocabulario usan. Pero en Sudamérica lo que utiliza el idioma español, lo mismo. Pero ubicada de la palabra de Dios, como dice, le dolió en el corazón de nuestro Dios al ver la maldad de los hombres que están saliendo constantemente mal. Ya, nosotros podemos imaginar que Dios estaba metiendo en el cuerpo de nosotros el aliento de la vida, formado como el espíritu y alma. Por medio del espíritu, nosotros podemos sentir acerca de la existencia de alma y el espíritu, por medio de conciencia. Por eso la gente está utilizando conciencia, ¿no? Por la conciencia, la gente se acusa cuando comete y la gente por medio de su conciencia se siente condenado, se siente mal. Por ejemplo, pegado a la gente, como golpeando a su amigo. Al principio se enojó bastante, pero después de ver la situación de su amigo que está derramando la sangre, ya está doliendo, entonces ya se siente muy mal, por eso por su conciencia le condena. Lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos este corazón para sentir acerca de sentimiento bueno y malo. Por ejemplo, el amor, ¿de dónde funciona? El amor funciona en el corazón de nosotros. Al ver a los padres, nosotros queremos honrar a sus padres y también nosotros queremos ayudar a los hijos, porque al ver los hijos que les falta y les pide, en aquel entonces siendo como padres, están funcionando en su corazón para apoyar y ayudar. También los abuelos que tienen nietos, entonces nuestros compañeros también, los que tienen sus nietos, están mirando solamente la foto por medio de celular y estaba riéndose, estaba hablando. Qué bueno, así decía, ¿no? Significa que está funcionando el amor. También el resentimiento. Uno que está molestado, no tiene nada de ánimo, en aquel entonces ya en su corazón se dolía. También se pierde ánimo y también teniendo ánimo, por tener ánimo la gente se levanta. Yo quiero jugar, yo quiero cantar, yo quiero predicar. Significa que teniendo ánimo la gente actúa. Significa que en el corazón es como si fuera un vaso que guarda contenido invisible. Todos son invisibles. Además, en el corazón de nosotros funciona algo bueno, algo malo. Ya veamos. Cuando Dios creó al hombre, utilizó material, dos cosas. Uno es el polvo de la tierra, otro es el aliento de la vida. Por eso, un día se divide, porque los que utilizan material invisible como espíritu y alma, eso existe para siempre. Es decir, que no va a desaparecer, sino que va a existir eternamente. Por eso es terrible que participa en el lago de azufre que no se apaga eternamente, porque Satanás, cuando hizo
rebeldía contra nuestro Dios. Decía que quiero ser como semejanza de nuestro Dios, así decía, ¿no? Entonces, teniendo este orgullo, y Dios le rechazó y preparó la cárcel espiritual. Por eso nosotros llamamos eso como el infierno. Entonces, ¿por qué la gente está yendo al infierno? Por aceptar el deseo de Satanás. Satanás no dejó su orgullo que quería ser como nuestro Dios, sino que Satanás quería entregar su proyecto al corazón del ser humano para destruir la vida de los seres humanos. Dios estaba preparando el huerto de Edén. Dios hizo crecer todos los árboles que iban a tener muchos frutos deliciosos. También en el medio del huerto de Edén, Dios preparó dos árboles. Un árbol se llama el árbol de la vida, otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero únicamente Dios le mandó a Adán para que no comieras ese árbol, se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que no es necesario saber cuál es el bien, cuál es el mal, porque en el mundo de Dios todos son buenos. Entonces, Dios cuando creó a Adán, solamente hombre, en aquel entonces él no descubrió, no encontró ayuda idónea. Por Dios le hizo sueño profundamente a Adán y luego sacó una de costilla y luego formó, cerró la carne y luego hizo una mujer. Se llama Eva. Entonces Adán y Eva se quedaban algún momento en el huerto de Edén tranquilamente con la felicidad. Pero Génesis capítulo 3 está saliendo que Satanás entró en el cuerpo de serpiente porque serpiente era más astuta, así dice. Es decir, que Satanás utiliza los animales que son más astutas. Y también Satanás busca a la gente astutos. ¿Por qué? Entre los hombres que confían en sí mismo, confiando en su pensamiento, es como va a ser astuto que será utilizado de Satanás. Por eso nosotros tenemos que practicar que nuestro pensamiento no tan bueno, no tan exacto. Por eso nosotros tenemos que practicar rechazando nuestros pensamientos, aceptando la palabra de Dios. Entonces, cuando Satanás entró en la serpiente y luego se acercó a la mujer, ¿cómo decía? El versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Satanás es muy sabio, puede probar el corazón del ser humano. Tal persona está creyendo en la palabra del Señor o no, se distingue fácilmente. Entonces Eva estaba equivocada, ¿por qué? Ella estaba mezclando con su propio pensamiento con la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿cómo dice? El versículo 16 de capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nunca había dicho que no tocaréis. Significa que podía tocar, palpar, podía acercarse de este fruto. Sí, solamente no debería comer. También, no todos árboles en el medio del huerto de Edén, sino que solamente uno. Es decir, que podía comer el fruto de la vida. Pero no comió el fruto de la vida, sino que quería comer este fruto, ¿no?
Ya, en aquel entonces, Satanás, ¿cómo le respondió a la mujer? Así dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya, en el corazón de nosotros no puede aceptar dos vocabularios, son antónimos. Por ejemplo, morir, yo voy a morir. Yo no voy a morir. ¿Cómo puede creer juntos? No puede creer los dos juntos. Entre los vocabularios son antónimos. ¿Por qué? Tiene que elegir. ¿Voy a morir o no voy a morir? Mientras tanto que confía en la palabra del Señor, puede creer que va a morir. Pero cuando acepta la palabra de Satanás, ya no voy a morir. Entonces, para aceptar la palabra de Satanás, sí o sí tiene que desechar la palabra de Dios. Eso es pecado. Desconfiando en la palabra de Dios. Rechazando la palabra de Dios. Porque Dios era dueño de nuestra vida. Dios creó a Adán y Eva. Dios preparó el huerto de Edén y también el universo, este planeta. Le entregó como regalo. Pero Eva no guardaba exactamente la palabra de Dios en su corazón. Además está entregando esta palabra, como dice el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Me llama mucha atención esta palabra, sabiendo como Dios. Entre los hombres están contando de los pecadores como pecados, contando los pecados que cometen con el homicidio, adulterio, robo, etc. Pero la gente no le da cuenta que quería ser como igualar a Dios. Ese es pecado. ¿No? ¿Cómo? No puede sentir. Es decir, que no tiene sentido. Por eso estoy probando, ¿no? Muchas veces estaba predicando que Satanás quería ser como igualar a Dios. Por eso Dios preparó el infierno para meterlo. Porque el infierno es como lago de azufre que no se apaga eternamente. Cuando entra en el lago de azufre, no puede recibir la salvación, tampoco puede salir de ese lugar eternamente. Porque Dios, evaluando del pecado de Satanás, también el juicio eterno de Dios, lo mismo, justo. Significa que Dios estaba dando cuenta que el pecado de Satanás, que quería ser como igualar al Creador, es grave para nuestro Dios. Ese corazón trasladó a Eva, y luego Eva trasladó al corazón de Adán. Pero cuando estaba predicando el tema de eso, ¿no? El pecado de Satanás. Pero entre todos los seres humanos, nadie podía enojarse contra Satanás. ¿Cómo puede surgir eso? ¿Cómo podía tener ese corazón absurdo? No, Satanás es maldito, tenía que entrar al infierno. No, solamente calladamente estaba escuchando. Sí, Ángel quería ser como igual al Dios. Tenía que entrar en el infierno. Significa que para Dios este pecado es lo más grande que homicidio, adulterio, robo y teniendo codicia. Pero la gente no tiene sentido para calcular, para aceptar como pecado lo más grande. Escuchando esta palabra, creo que aceptó la palabra de Satanás en el corazón de Eva. Por eso, el versículo 6 así dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No era bueno porque mientras tanto que estaba creciendo en la palabra de Dios, como dice, el día que comerás de él, ciertamente morirás. Entonces, al comer iba a morir. Por ejemplo,
Siempre está preparando agua para tomar. Entonces, alguien está echando veneno y luego me mostró, mire, cuando toma esta agua, usted va a morir. Y luego entonces me presentó así. Entonces jamás yo tengo que tomarlo. Porque yo creo que cuando yo tomo me muero. Entonces, ¿para qué es necesario tomarlo? Aunque yo tengo sed, jamás quisiera tomar eso. Porque yo voy a morir. No quiero morir. Ya, antes de aceptar la palabra de Satanás, Eva, cuando miraba árbol, era peligroso. Le da cuenta que eso es peligroso porque no tengo que comer, porque yo voy a morir. Pero este pensamiento fue cambiado. Era bueno para comer y que era agradable los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Para alcanzar la sabiduría significa que ella podía sentir que no tenía sabiduría. Dios lo hizo como tonta. No es así. Adán era muy inteligente. Cuando él podía poner cada nombre de los animales, podía llamar todo: perro, gato, paloma, cocodrilo y cuervo, etcétera, etcétera. Todo salía de la mente de Adán porque era sabio. Además, Dios creó Eva la misma calidad. Pero cuando aceptó la palabra de Satanás, estaba cambiando su pensamiento y sentimiento también fue cambiado. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué raro, ¿no? En el versículo 6 está saliendo que ella comió, también ella le entregó fruto a su marido y luego el cual comió así como ella. No sale nada, otra palabra. Por lo menos, siendo Adán como fue creado por Dios y el que recibió gran poder para dominar, enseñorear al mundo, entonces teniendo este agradecimiento al Señor, tenía que preguntar: Señor Jehová, hay mucha curiosa porque mi esposa no está muerta según mi vista, porque usted me dijo que el día que comerás el fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente va a morir, pero ella no murió. ¿Qué es lo que pasó? ¿Usted me hizo mentira o no? Si hubiera preguntado al Señor, entonces nuestro Dios iba a responder: no, está muerta. Aparentemente está viva, pero ella está muerta porque su espíritu se separó de mí. Ya está llegando la sentencia de muerte. Sí o sí tiene que entrar al infierno. Dios iba a decir claramente, pero sin duda solamente comió y así fue. Entonces Dios estaba observando a Adán y Eva, los que comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. Desde aquel tiempo ya convirtieron ellos como esclavos de Satanás. Dios estaba buscando. El versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios no sabía que él dónde está. Dios sabía claramente que él estaba atrás de árboles y luego estaba escondido por tener miedo. Pero ¿por qué Dios estaba hablando? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está Adán? No estaba hablando solamente cuerpo físicamente, sino también su espíritu. ¿Cómo está? ¿Por qué se separó de mí? ¿Por qué desechó mi palabra? ¿Por qué está aceptando la palabra de Satanás, que es mi enemigo? Entonces Dios estaba preguntando: ¿dónde estás tú? Dios está hablando a nosotros también. ¿Dónde están ustedes? Sus corazones están pegados de Satanás
o está pegado de mi corazón? Ya, en aquel entonces Adán estaba respondiendo, como dice el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comeses? Significa que Dios estaba preguntando, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque cuando estaba Dios en el huerto de Edén, también Adán y Eva, entre tres, mientras tanto que vivía entre tres, nadie podía acusar porque está desnudo, porque anda así, porque no pone ropa, ¿por qué? Nadie estaba hablando, por eso nunca había aceptado como vergonzoso Adán y Eva. Pero después de meter la palabra de Satanás, después de meter el pecado, después de ingresar el pecado en el corazón de Adán, se sentía diferente sentido. Además, Satanás estaba engañando, constantemente le engaña. Está teniendo problema porque está desnudo. Sí, Señor, me siento muy vergonzoso. Desde aquel tiempo estaba aceptando poco a poco la palabra de Satanás. O sea, por eso nosotros podemos investigar esta palabra, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 1, así dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Acá sale un espíritu maligno, se llama el espíritu de Satanás. Ubicada, como dice, el príncipe de potestad de aire, que opera a los hijos de desobediencia. Significa que Satanás tiene gran poder, porque después de aceptar, obedecer la palabra de Satanás, Adán y Eva, él tenía derecho. Porque el que obedece ante la gente, automáticamente va a ser como siervo. Por eso nosotros fuimos como esclavos de Satanás. Satanás opera, domina, controla, ¿de qué? De nuestros pensamientos. Además, no aparece en la Biblia la voluntad de Satanás, solamente aparece la voluntad de la carne. Pues hay dos tipos de voluntad que existen en la Biblia. Como dice, la voluntad de Dios, otro, la voluntad de la carne. Significa que no aparece la voluntad de Satanás, sino que existe solamente la voluntad de la carne. Por eso uno que está viviendo con su voluntad, con su deseo, con su pensamiento, automáticamente, por naturaleza, está siendo como hijos de ira. Significa que debería recibir la ira de Dios, debería recibir castigo eterno de Dios. Significa que Satanás está mintiendo la gente para que viva con su voluntad, para que viva con su deseo, para que siga con su pensamiento. Por eso, para creer en Dios, de primero tiene que descubrir que mi pensamiento, mi voluntad de la carne no me ayudó. Me hizo fracaso. Por ejemplo, en la vida de Pedro, que sale de San Lucas capítulo 5. Toda la noche estaba esforzando a pescar, pero no podía pescar nada en aquella noche. En aquel entonces, como estaría en el corazón de Pedro, estaba muy afligido. Ya, es decir, que no tiene fuerza para
echar la red otra vez. Solamente ya estaba llegando tiempo de limpiar su red para regresar a su casa. Pero de repente apareció nuestro Señor Jesucristo, le rogaba para que le permitiera subir en su barco, en el barco de Pedro. Y luego empezó a predicar la palabra de Dios. En aquel entonces Jesucristo podía darse cuenta que absorbía la palabra de Dios en el corazón de Pedro. ¿Por qué? Si hubiera ganado muchos peces, muchos pescados en aquella noche, creo que Pedro estaba lleno de gozo, alegría por su obra. En aquel entonces Jesucristo quería subir en su barco. ¿Cómo va a decir? Señor, disculpe, yo tanto quiero escuchar su palabra, pero lo más importante es lo que yo tengo que llevar estos pescados para vender al mercado, porque si deja poco tiempo entonces bajo sol, se pudre. Por favor, permíteme que vaya. Creo que iba a perder tiempo de encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Pero el fracaso es muy bueno para la vida. Porque la gente cuando se encuentra su fracaso, ya puede pensar otro tipo. Cuando él estaba vacío su corazón, cuando estaba escuchando la palabra de Jesucristo, también Jesucristo podía sentir que él estaba absorbiendo la palabra de Dios. Y luego le mandó: Pedro, boga adentro y echar la red y pescar. En aquel entonces Pedro respondió: toda la noche yo he tenido la experiencia, esforzado a pescar, pero no pude pescar nada. Pero en su palabra yo voy a llegar adentro. Cuando él fue echando red y luego pescó muchos peces. Desde aquel tiempo él estaba pensando profundamente: ¿quién es él, el que me mandó para que yo llegue adentro? Toda la noche estaba esforzando, toda la noche estaba confirmando dónde hay peces, dónde está escondido peces, pero yo no encontré. Pero ¿quién es él? El que sabe muy bien dónde estaba uniendo los peces. Eso es. No es persona común, sino que eres Señor. Por eso cuando regresó a Jesucristo y se arrodilló y luego le dijo: Señor, por favor, apártate de mí, porque yo soy pecador. En aquel entonces, él descubrió el milagro de Dios, pero él investigó de su identidad. ¿Cuál es el pecado? Sin Dios, sin Jesucristo, estaba dominando a su vida por sí mismo. Eso es gran pecado, porque nosotros tenemos que saber que existe el Creador, existe el dueño de nuestra vida, el cual es nuestro Dios y Jesucristo. En aquel entonces Jesucristo, como decía: sígame, yo te haré pescador de los hombres. Él siguió. Significa que él que fue fracasado, pero encontrando a nuestro Señor Jesucristo, él podía seguir atrás de Jesucristo. Es muy importante. Pasando 3 años, Pedro estaba siguiendo atrás de Jesucristo, pero un día él escuchó una palabra. Dice que Jesucristo le dijo: yo voy a subir a Jerusalén. Yo voy a morir el día de Pascua. Después de morir, yo voy a resucitar pasando de 3 días de la muerte. En aquel entonces voy a esperar en Galilea. Mientras tanto que estaba escuchando esta palabra, Pedro estaba enojado contra nuestro Señor Jesucristo. Decía: no haga, Señor, no muera eso. Porque él pensaba que Jesucristo iba a ser como rey de Israel. Imagínense, cuando Jesucristo sea rey de Israel, ¿qué es lo que va a surgir en la vida de los discípulos de Jesucristo? Creo que iban a ser como uno de ministro de justicia o de educación, etc., ¿no? Además, ya no es necesario
procurar preparar de alimento, porque Jesucristo solamente puede orar al Señor con 5 panes de cebada, ya multiplica. Entonces, teniendo ese Señor que tiene gran poder y también tiene capacidad para sustentar toda la vida, todos los pueblos, sería bueno. Pero totalmente diferente de su esperanza, llegó una palabra: yo voy a subir a Jerusalén. Pasando 1 de 2 días voy a morir. Después de morir, pasando 3 días, voy a resucitar. Y luego, de primero voy a esperar en Galilea más que ustedes. Y luego, mientras tanto que estaba haciendo ceremonia de Santa Cena, como última cena, en aquel entonces, comiendo el pan, estaba diciendo: uno de ustedes me va a vender. Entonces, cada uno estaba hablando. Oh, yo. En aquel entonces, Judas Iscariote le preguntó: ¿yo? Sí, tú hablaste, lo haga. Entonces, Pedro estaba escuchando esta palabra y también Pedro escuchó una palabra más: yo voy a morir. Además, Dios va a herir el pastor, las ovejas van a esparcir. Por eso ustedes abandonarán a mí. En aquel entonces Pedro estaba diciendo: no, Señor, yo tengo la decisión para morir con usted. No, yo voy a seguir atrás de usted. Ya, como decía, antes de cante gallo 2 veces, tú negarás a mí 3 veces. Él estaba pensando: no, yo voy a seguir hasta morir. Pero en aquella noche Jesucristo fue atrapado para recibir el juicio por medio de Poncio Pilato, y luego se quedaba algún patio. En aquel entonces las mujeres se acercaron a Pedro, le preguntaban, ¿no? Pedro, tú eres como uno de compañeros de Jesús, ¿no es así? Él estaba diciendo: no, yo no conozco. Se escapó a otro lado. Y alguien otra vez le preguntaba: Pedro, yo he visto que usted estaba dirigiendo cuando Jesucristo hizo el milagro de multiplicó de panes, usted repartía desde primera fila. ¿Es cierto? No conozco a este hombre maldito. Se escapó a otro lado. Y alguien estaba preguntando otra vez. Ya su pronunciación se nota claramente. Entonces, usted es uno de Galilea. ¿No es así? No, la verdad que yo no conozco a este hombre maldito. No. Cuando 3 veces se negaba, en aquel entonces ya salió sonido de canto de gallos. En aquel entonces él recordaba la palabra de Jesucristo: tú negarás 3 veces a mí antes que cante 2 veces gallo. En aquel entonces él se recordaba la palabra de Jesucristo: mi sentimiento estaba equivocado. Mi pensamiento estaba muy equivocado. Aunque era totalmente equivocado, ¿por qué durante muchos años yo estaba confiando en mi pensamiento? En aquel entonces se derrumbó todo su corazón y sus pensamientos. Por eso ya no podía seguir más como discípulo de Jesucristo. Llegando desesperanza, él fue a Galilea para ser como igual que antes, como pescador de peces. También sus compañeros todos fueron, pero Jesucristo estaba esperando a ellos. Y luego le buscó a Pedro. Simón, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo amo. Simón Pedro, ¿me amas más que otros? Sí, Señor. Apacienta de mis ovejas. En aquel entonces, tercera vez, Jesucristo le preguntó:
hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Significa que en el corazón de Pedro, un lado de su corazón estaba teniendo un sentimiento, error. ¿Cómo yo puedo decir que yo puedo amar a Jesucristo? Porque yo negaba 3 veces a Jesucristo. Pero otro corazón, sí, Señor, aunque yo cometí, aunque yo tengo error contra el Señor, pero la verdad que yo te amo. Es muy importante. Dios busca a la gente que está quebrantado de corazón. Dios busca a la gente que está absorbiendo la palabra del Señor. También, volvamos. Génesis capítulo 3. En aquel entonces Dios estaba juzgando a serpiente, descubriendo exactamente esta palabra, como dice el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces ya ahora está sabiendo la mujer que era engaño, era mentira. No podía ser como Dios, pero me engañó. Por eso Dios hizo descubrir una cosa muy curiosa, es que descubriendo el corazón de Eva para que sepa ella acerca de Satanás. Satanás no era como verdadero, sino que Satanás estaba mintiendo como estafador y también el que engaña a la gente. Directamente Dios le juzgó a serpiente, como dice el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es muy importante porque por primera vez Dios está mostrando sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque en este versículo 15 está apareciendo la simiente de la mujer. Únicamente Jesucristo nació por medio de la mujer. Todos los hombres del mundo nacieron por padre, madre, es decir, hombre y mujer, juntando y naciendo. Pero la simiente de mujer, es decir, que Jesucristo iba a nacer por medio del Espíritu Santo del Señor, por medio del poder de nuestro Dios. Solamente utilizó en el vientre de una mujer, se llamaba María. En aquel entonces Dios ya estaba mostrando el Evangelio ante presencia de Adán y Eva, Satanás. Porque la simiente de la serpiente iba a herir el calcañar. Es decir, que se refiere, Satanás aparentemente crucificó a Jesucristo en la cruz. Aparentemente ya está matando al Salvador. Por eso podía sentir que él hizo triunfo, pero después de morir, pasando 3 días, Jesucristo le rompió la cabeza. Significa que ya rompió cadena de gran poder, el cual es como el pecado que canceló todo, para que todos los hombres del mundo tengan libertad por la fe. Se llama la salvación. Por eso nuestro Dios solamente tenía esperanza con nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo iba a venir por la semilla de mujer. Y luego Jesucristo iba a vencer contra la muerte. Ya veamos en esta palabra Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. El versículo 19.
El versículo 19 así dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En esta palabra está explicando el Evangelio muy simple. A través de la desobediencia de un hombre se refiere a Adán. A través del pecado de Adán, automáticamente todos los hombres del mundo fueron pecadores. También dice, así también, igual modo de lo que había sido. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es justo? El que acepta la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El que acepta Jesucristo como Salvador. El que recibe el perdón de los pecados por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hay la manera de ser justo. Ya Dios nos da esta oportunidad para recibir la salvación, para recibir la bendición de Dios, para tener la fe verdadera. También podemos escuchar el Evangelio por la palabra de Dios. Gracias. Hasta acá terminamos.